A Universidade de Vigo ofrece un título propio para a empregabilidade e acceso á vida autónoma de persoas con discapacidade intelectual. O obxectivo deste curso, desde logo, é favorecer a inclusión social e favorecer que estas persoas teñan posibilidades de atopar un traballo polas competencias adquiridas. Temos dúas modalidades, unha no campus de Ourense e outra no campus de Vigo. O eido que se traballa no campus de Ourense é o turismo, mentras que no campus de Vigo é a administración. En empresa, lo que intentamos destacar es que para llegar al mercado y tener éxito, lo más importante es encontrar nuestra propuesta única de valor. Y eso es lo que pretendo que los alumnos consigan sacar de ellos mismos, para que cuando lleguen a la empresa encuentren aquellos cargos o aquella función en la que realmente encaje. Estoy realizando prácticas en el departamento de Paz, que se dedica a todo relacionado con el personal administrativo. Según su formación, organización de las prácticas y la gestión que realiza fuera de esta universidad. En este curso he aprendido mucho de muchas asignaturas, como vienen a ser arte rupestre, el emprendimiento, el turismo termal, y también hubo asignaturas que me sirvieron de repaso debido a que yo ya llevaba un nivel bastante elevado. Lo que más me gusta de las prácticas es escanear, clasificar documentos, trabajar con Excel, pero sobre todo estar con mis compañeros de departamento. Dentro de los conocimientos teóricos, aprendí hábitos saludables, las matemáticas aplicadas, el uso del euro, la salud financiera. Aprendí sobre otras culturas y sociedades, así como del sector del turismo termal y los tipos de alojamientos y servicios en restauración. En cuanto a conocimientos prácticos, aprendí habilidades personales y sociolaborales, como hablar en público, trabajar en equipo y tener experiencia en el mundo laboral. 3 son los conceptos que resumirían mi experiencia como formadora en este curso: empatía, aprendizaje y enriquecimiento. Empatía con unas personas que me eran ajenas a lo que yo conocía hasta entonces. Aprendizaje, porque en el rol de profesora creo que es más importante hacer que mis alumnos entiendan lo que quiero decir que exhibir mis propios conocimientos. Y enriquecimiento, porque al igual que viajar, conocer cosas distintas y puntos de vista distintos, abre miras y abre mundos. Eso es lo que para mí esta formación ha supuesto en estos 2 últimos años. Traerme a mi experiencia de formación un mundo que yo no conocía. A través del acompañamiento en el puesto, pretendemos facilitar la adaptación sociolaboral del alumnado participante, así como dotar de las herramientas necesarias para que puedan realizar sus funciones de la manera más autónoma posible, intentando adaptar en el contexto en el que realizan las prácticas todo lo que hemos aprendido durante la formación teórica. Aprendí muchas cosas relacionadas con el sector administrativo, informática, idiomas, empleo, pero también aprendí nuevos temas relacionados con nuestra autonomía. Ir sola en bus, conocer mis emociones, ser más autónoma, etc. Aprendes muchas cosas que te valen para el futuro a nivel personal y laboral. Es una oportunidad estar en la universidad y para nosotros es todo un logro. Lo que más me gusta de realizar las prácticas es sentir que me aceptan y el sentir que cuentan conmigo para hacer cosas, además de el poder llevar a cabo conocimientos recogidos en el aula en un entorno de trabajo. El tipo de oportunidad que solo se te presenta una vez en la vida y si no la coges te arrepientes toda la vida. Para a Universidade de Vigo é unha satisfacción que este ano teñan a oportunidade 9 alumnos no campus de Vigo e 6 no campus de Ourense, que van a poder desenvolver unha serie de habilidades que lles van permitir esa inclusión social a través do mundo laboral.
Hoy leía en los medios un anuncio, ¿no?, de un chico que se retiraba después de 30 años de ejercicio. Había entrado en la compañía con uno de los primeros programas de integración. Ojalá que nuestros alumnos encuentren esa empresa a la que llamen hogar y que puedan ejercer su carrera profesional durante una larga vida.